Vamos a hablar hoy de uno de los faraones del que más excentricidades se ha dicho. Se ha hablado de Akenatón como un rey iluminado por los dioses, o mejor dicho, por su dios. Se ha hablado de él como una persona hermafrodita, e incluso algunos han dicho que Akenatón era un extraterrestre. Se ha dicho de todo, pero en este vídeo vamos a hablar en serio sobre el faraón Akenatón y todos los aspectos de su reinado que debes conocer para que no te confundan. Espero que te guste, así que vamos a comenzar, pero antes déjame decirte una cosa en 3 segundos. Y es que tenemos en la Academia de Egiptología, mi academia online de Egiptología desde 2018, un nuevo curso dedicado especialmente al Reino Nuevo Egipcio. Forma parte de una serie de cursos. Ya tenemos el curso del Reino Antiguo desde hace tiempo, el del Reino Medio, y ahora la novedad es el Reino Nuevo también, incorporando los periodos intermedios. Con estos cursos vas a saber todo lo que necesitas para profundizar de verdad en la historia de Egipto. Así que si quieres formar parte del curso, solo tienes que ir corriendo a la web academiadeegiptología.com. Y ahora sí, vamos con Akenatón. Los comienzos de Akenatón son bastante misteriosos. Ya empezamos con el misterio. El misterio rodea siempre la época Amarna, como se le llama. Y es que no sabemos mucho de sus inicios. Ya aquí tenemos un gran debate abierto en egiptología desde hace mucho tiempo, que es el debate sobre la corregencia de Akenatón con su padre Amenhotep III. Akenatón era hijo y heredero de uno de los faraones más espléndidos y mejor recordados por los propios egipcios a lo largo de su historia, que es Amenhotep III, que tuvo un reinado bastante largo, que además llevó a cabo una política constructiva masiva, una época en la que Egipto tenía una gran hegemonía a nivel internacional en la diplomacia de la época y también prosperidad económica. Muchos de los faraones posteriores a Amenhotep III querían parecerse a él y se inspiraban en él. La madre de Akenatón era la primera esposa real, Tigi, hija de Yuya y Tuya, de los que ya hemos hablado también en este canal, y fue una mujer que tuvo que tener bastante poder, ¿no? Tanto a la par con su esposo y faraón Amenhotep III en la diplomacia internacional, y que incluso se representó como una divinidad femenina vinculada a diosas como Tueris y como Tefnut. Y este era el origen de Akenatón, una reina poderosa y un rey muy poderoso. Y sin embargo, los comienzos del reinado de Akenatón son bastante desconocidos. Tengo que decirte que en estos momentos Akenatón no se llama todavía Akenatón, sino que se llama también Amenhotep, como su padre, Amenhotep IV. Pero volvamos al superdebate de la corregencia, ¿no? Hay algunos autores desde la egiptología clásica que opinan que Amenhotep III habría reinado a la par que Akenatón durante una serie de años. Algunos autores decían que podía ser como 20 años o más de corregencia entre los dos. Y otros, sin embargo, hablan de que la corregencia duraría unos 2 o 3 años, un periodo pequeño, ¿no? Sin embargo, hay otros autores que opinan que ni siquiera hubo corregencia, que esto no es así en absoluto, y se apoyan en que, según ellos, no hay argumentación suficiente como para poder apoyar ninguna de estas teorías. Os invito a que leáis alguna de la bibliografía que os dejo recomendada ahí abajo para profundizar más sobre este tema. Pero digamos que, resumiendo, los argumentos principales que exponen aquellos autores que no están de acuerdo con la hipótesis de la corregencia sería que, por ejemplo, en la tumba de Amenhotep III, que es la WV22, que se ubica en la zona del Valle Occidental del Valle de los Reyes, no hay ninguna referencia a ninguna corregencia entre los dos reyes, y mucho más importante, no hay ninguna alusión a la religión que desarrolló posteriormente Akenatón en torno a la figura del dios del disco solar, Atón. Otro de los argumentos que utilizan es que en las correspondencias, las cartas que se mandaban entre las diferentes potencias internacionales de la época, tampoco se hace ninguna referencia a ninguna corregencia. Y tenemos más información del reinado de Akenatón con su esposa, la primera esposa real, Nefertiti, la más famosa de todas, a partir del año 5, porque en el año 5 de Amenhotep IV ocurre algo interesante, y es que Amenhotep IV cambia su nombre y toda su titulatura real a una nueva que incorpora el nombre del dios Atón. Así, Amenhotep IV pasa a ser Akenatón. Veis que aquí está incorporando el nombre del dios Atón, y esto lo hace con toda su titulatura real. Tenemos que entender que esto no es ninguna tontería, como pudiera parecer a priori. Cambiar el nombre no es solamente eso, sino que también es un reflejo del programa político que va a desarrollar ese faraón. No solamente Akenatón
pasa a ser Akenatón en el año 5, dejando atrás su nombre como Amenhotep y su titulatura antigua, sino también su gran esposa real, Nefertiti, que en el año 5 también adopta un nuevo nombre, Nefer-Neferuaton Nefertiti, incorporando ella así también el nombre del dios Atón. Y por supuesto, eliminando por parte de Amenhotep todo nombre que se refiera al dios Amón. Y esto lo vamos a hablar un poco más ahora. Pero antes de explicar esto y el por qué Akenatón elimina a Amón de su titulatura, es necesario hablar un poco de los orígenes del dios Atón en época de Amenhotep IV Akenatón y ver cómo se va desarrollando su culto y su religión, porque va modificándose con el paso del tiempo. Y es que en los comienzos del reinado de Akenatón, Atón no es como nosotros lo conocemos. Quiero decir, nosotros estamos acostumbrados a ver popularmente las representaciones del dios Atón como un disco solar, ¿verdad? De donde parten unos brazos cuyas manos sostienen símbolos Ankhs, ¿verdad? Pues en el comienzo del reinado de Akenatón esto no es así y el dios Atón se representa con forma antropomorfa, esto quiere decir con cuerpo de hombre y cabeza de halcón. Es más adelante cuando su iconografía se va a modificar para representarse exclusivamente como el disco solar que todos conocemos. Pero mucho más allá, al comienzo del reinado de Akenatón y también, digamos, en ese momento de transición entre Amenhotep III y Akenatón, nos encontramos con que el nombre de Atón realmente no es el nombre del dios, sino que Atón aparece en el epíteto de el nombre de otro dios, Ra-Harakte. Ra-Harakte es uno de los aspectos del dios solar que corresponde con el momento en el que el sol está más potente en el cielo, allá por el mediodía. Y encontramos a Atón en este epíteto, como os digo, en el nombre desarrollado de la siguiente manera, ¿no? Ra-Harakte, quien se regocija en el horizonte en su nombre Shu, Ra, que está en el Atón. Atón aparece al final como el lugar donde se encuentra el dios. Ra-Harakte se encuentra en el disco solar que todos vemos, en el Atón. Finalmente, con el desarrollo de la religión de Akenatón, pues se elimina todo lo demás y se queda exclusivamente con el disco solar que todos vemos, con Atón. De hecho, al comienzo del reinado de Akenatón no hay ninguna oposición entre el dios Amón y el dios Atón. Ambos son válidos y efectivos. Un ejemplo de esto es que Akenatón manda a construir un templo dedicado al dios Atón en el recinto del templo de Amón en Karnak. Es en este templo donde aparece esta iconografía que os comentaba anteriormente y que representa al dios Atón con cuerpo de hombre y cabeza de halcón. Pero durante el desarrollo del reinado de Akenatón vamos a encontrar que estas representaciones se van a modificar, el nombre del dios Atón va a quedar reflejado solamente como Atón y además dentro de un cartucho, y además se va a cancelar el culto a otras divinidades que no sea Atón, especialmente a las divinidades que forman parte de la tríada tebana, es decir, el dios Amón, su esposa Mut y su descendencia hijo Honsu. La prohibición del culto iba focalizado principalmente hacia el dios Amón. Hay algunas otras divinidades que no se cancelan del todo, por ejemplo, la diosa Maat, que aunque no se represente, sí que se escribe su nombre. Pero con respecto al dios Amón, llega hasta tal punto que se le aplica la damnatio memoriae a la divinidad. ¿Qué quiere decir esto? Pues que se repiquetea y se borra los nombres del dios Amón que están inscritos en los relieves de los templos. Por supuesto, se prohíbe su culto. Vamos a hablar de algunas particularidades del dios Atón que son exclusivas de él y de la época de Akenatón y que no se comparte con el resto de la historia de Egipto y de la tradición egipcia. Sabéis que los cartuchos se utilizaban para escribir los nombres de los faraones y de la gran esposa real, por ejemplo, Ramsés II o Nefertari, pero nunca se utilizaba para escribir los nombres de los dioses. Sin embargo, ocurre con el dios Atón que su nombre se va a escribir dentro de cartuchos, y esto es algo como que casi podríamos decir exclusivo de Atón, aunque encontramos algunas otras referencias donde el dios Ra escribe su nombre dentro de un cartucho, sobre todo en aquellos textos mitológicos que hacen referencia al momento pasado, muy pasado, en el que Ra gobernaba aquí en la Tierra a los seres humanos. Pero bueno, esos son como excepciones y casos concretos. Lo normal era no escribir el nombre de la divinidad dentro de un cartucho, a no ser que se trate de Atón en el reinado de Akenatón. Otra particularidad especial del dios Atón es que celebra la fiesta Hepset.
La fiesta Hepset era una festividad que se solía celebrar en principio cada 30 años, pero también podía suceder en cada 15 o dependiendo, en el que el faraón pues tenía que revitalizar mágicamente su poder vital para así poder seguir gobernando durante muchos años más. Esta fiesta se conoce como Hepset. Los dioses no celebraban este tipo de fiestas, solamente lo celebraban los faraones. Sin embargo, el dios Atón sí que celebra su fiesta Hepset, que además está representada en el templo de Atón en Karnak. Otra particularidad especial de este dios al que se le trata como si se tratara de un faraón. Otra característica propia de la religión de Akenatón es que el culto al dios Atón lo va a realizar en exclusiva la familia real. Y con esto nos referimos a la familia nuclear. El faraón, Akenatón, su gran esposa real, Nefertiti, y sus hijas son las que aparecen rindiendo culto al dios Atón, donde los sacerdotes principales son él y ella. La gente de a pie, ya fuera de la corte, nobles, etc., tendría que usar a la familia real como intermediarios para poder acercarse al poder del dios Atón y beneficiarse de él. Con esto, Akenatón y Nefertiti son los únicos intermediarios con la divinidad. Es interesante también destacar que esto tiene relación con un aspecto que sí forma parte de la tradición egipcia, solo que Akenatón la modifica a su manera. Y es que en la religión egipcia tradicional nos encontramos con la figura de la tríada. Por ejemplo, la tríada tebana, pues Mut, que es la esposa de Amón, ¿no? La diosa Leona, el dios Amón y su hijo Honsu. Hay una tríada que es muy importante, que tenemos que pensar en ella como en la que va a tener paralelismo con la tríada que van a formar Akenatón, Nefertiti y el dios Atón. Encontramos un paralelismo en la tradición egipcia con la tríada formada por el dios Ra, el gran dios de la creación según la cosmología egipcia procedente de la ciudad de Heliópolis, y sus dos primeros hijos creados a partir de un acto de onanismo, que vendría a ser Shu, que es un dios masculino que representa el aire, y Tefnut, una diosa femenina con cabeza de leona que representa la humedad. Aquí encontramos una pareja, porque Shu y Tefnut van a ser consortes también, que descienden de un mismo punto en común, que es un dios, el dios Ra, y que además es una divinidad solar. Encontramos este paralelismo con el dios Atón, la reina Nefertiti y el rey Akenatón, como parte de ese origen creador del universo. Hay un caso muy interesante y es que este paralelismo, ¿no?, que encontramos entre estas dos versiones de tríadas tiene que ver en el reinado de Amenhotep III, cuando nos encontramos a la gran esposa real Tigi divinizada como la misma diosa Tefnut. Es curioso, ¿no?, que nos encontremos a Tigi divinizada como la diosa Tefnut y que ahora en el reinado siguiente con Akenatón nos encontremos este paralelismo, ¿no?, de tríada, donde si tuviéramos que comparar, Nefertiti ocuparía el lugar de Tefnut. Como digo, todas estas interpretaciones y explicaciones tan interesantes las podéis consultar en la bibliografía que os dejo recomendada ahí abajo, ¿no? Uno de los mayores expertos en este tema es Aidan Dodson, no dejas de leerlo porque es muy interesante. Toda esta obsesión con el culto solar, ¿de dónde procede realmente? ¿Procede del reinado de Akenatón? ¿Procede del reinado de su padre, quizá Amenhotep III? ¿O incluso podría venir de antes? Y la respuesta es que viene de antes. Ya nos encontramos que con el reinado de Hatshepsut empieza a emerger el culto solar bastante. De hecho, en su templo de Deir el-Bahari, su templo funerario, nos encontramos una capilla abierta a la intemperie de carácter solar dedicado al dios Ra-Harakte. Pero este interés por los dioses solares va a incrementarse con el reinado de Tutmosis IV. Tutmosis IV fue el faraón que gobernó antes que Amenhotep III, fue el padre de Amenhotep III. Y luego nos encontramos con que este interés por los cultos solares y las divinidades solares también prevalece en el reinado de Amenhotep III. Nos encontramos además que muchas veces Amenhotep III intenta como divinizarse, ¿no?, convertirse en una divinidad solar. En el templo que construyó en Soleb, él lo construyó este templo como a sí mismo como divinidad, ¿no? Y luego encontramos que esto sigue avanzando y desarrollándose aún más durante el reinado de Akenatón, pero ya llevándose totalmente al extremo, directamente con la negación de los otros dioses. Tal que así, Akenatón, como es muy bien conocido, cambió de capital
y decidió crear un nuevo lugar, una nueva ciudad desde cero dedicada al dios Atón, pues como un antes y un después. Y esta ciudad que eligió justo en la zona del Egipto Medio, en la zona actual de Tel el Amarna, y que llamó Aketatón, el horizonte de Atón, ¿no? Ajetatón, si queremos pronunciarlo un poco más adecuadamente. Fundó esta ciudad entre el año cuarto y quinto de su reinado. ¿Por qué? ¿Por qué la fundó? Y hay varias razones. Una de las razones es que sabemos que a nivel internacional había un problema en la zona del Mediterráneo Oriental de plaga. Había un tipo de peste, una enfermedad que se estaba extendiendo y que, según podemos saber gracias a las correspondencias internacionales, estas famosas cartas de Amarna, pues estaban asolando a las diferentes poblaciones de esta zona del Mediterráneo, incluyendo, por supuesto, Egipto. Y un modo sanitario de tratar de solucionar este problema pues fue fundar una nueva ciudad desde cero y alejarse quizá de un foco bastante afectado por esta plaga que vendría a ser Tebas. Pero desde luego esta no sería la única razón, también hay una razón política detrás, ¿no? Se abandona el culto a Amón, se abandona la ciudad que emblemáticamente era la ciudad local del dios Amón, Tebas, y se cambia a un nuevo lugar donde la divinidad sería exclusivamente el dios Atón y donde se construirían diferentes templos dedicados a esta deidad en concreto, donde además se crearía una nueva necrópolis para enterrar a la corte y al rey, cuyas tumbas también reflejan todas las modificaciones políticas de la religión de Atón. Como parte de la fundación sagrada de esta nueva ciudad de Ajetatón, en Tel el Amarna, se construyeron 14 estelas fronterizas alrededor de lo que vendría a ser la ciudad, pero no directamente en lo que vendría a ser sus límites como tal, sino alrededor de un espacio más amplio que se consideraría un modo de sacralizar este nuevo territorio para este lugar que está dedicado al culto al dios Atón y a las personas que formaban parte de la corte de Akenatón y toda la masa de trabajadores necesarios también para mantener esto. Entre todas las modificaciones e innovaciones desarrolladas por Akenatón encontramos un nuevo sistema de construcción a través de bloques pequeños que son mucho más fáciles de transportar y que se conocen en egiptología como talatat. También se modifica el tipo de representaciones. Es muy común en los relieves y en la iconografía de tiempos de Akenatón representar a la familia real, como comentaba antes, rindiéndole culto a Atón, mostrando afecto los unos por los otros como de una manera muy cercana. También Akenatón y Nefertiti con sus hijas mostrándose al pueblo desde el palacio, mostrando las diferentes estructuras arquitectónicas de la ciudad de Ajetatón. Es bastante interesante toda la cantidad de información que nos aportan estos relieves, solo que hay un problema y es que a la hora de interpretarlo, como el reinado de Akenatón es tan único, no tenemos paralelos para poder llevar a cabo una metodología bien adecuada como haríamos con cualquier otro reinado de Egipto, ¿no? Con respecto a las tumbas ocurre lo mismo. Toda la iconografía relacionada con el más allá que encontramos en tiempos previos a Akenatón se abandonan y ahora en las tumbas de los personajes de la corte en la zona de Tel el Amarna, pues las representaciones giran alrededor de la vida diaria de esa persona involucrada en la corte y cercana al faraón Akenatón, que es realmente el que hace de intermediario entre ese señor o señora difunto con la divinidad solar, con el Atón. Muchas de estas tumbas quedaron abandonadas posteriormente después de la caída del reinado de Akenatón y el regreso a el orden tradicional con la continuación del reinado de Tutankamón, ¿no? La ciudad ha sido excavada desde hace mucho tiempo, en ella estuvo trabajando Flinders Petrie antiguamente, pero hoy en día, desde hace ya bastantes años, trabaja allí Barry Kemp, que además tiene publicado un libro muy bonito que se llama The City of Akhenaten and Nefertiti, la ciudad de Akenatón y Nefertiti, donde podéis profundizar sobre pues, el trabajo arqueológico desarrollado en la ciudad de Ajetatón, junto con las diferentes estructuras encontradas y toda la información que aporta. Hablando un poco en resumen, podemos dividir la ciudad en dos zonas, la ciudad de Amarna Norte y la ciudad central. También tenemos una zona que está dedicada a los trabajadores, porque los trabajadores siempre son necesarios para construir toda esta cantidad de estructuras, de templos, palacios, almacenamientos, etc. En la ciudad norte nos encontramos
encontramos, no es muy grande, es pequeñita, y nos encontramos con el Palacio Norte. Y las principales estructuras que nos encontramos en Ajetatón Central, en la ciudad central, son los templos, el gran templo Atón y el pequeño templo Atón, más el resto de estructuras que podéis ver en estas reconstrucciones tan bonitas de aquí. El final del reinado de Akenatón es también un misterio, no podía faltar que hubiera misterio también en todos los aspectos del reinado de Akenatón a pesar de toda la información que tenemos, y fue enterrado probablemente en su tumba real en la necrópolis de Aketatón o Ajetatón, esta ciudad que él fundó, y se cree así porque se encontraron aquí fragmentos de lo que habría sido su sarcófago, pero lo cierto es que, como ya hemos hablado en el vídeo anterior del canal, uno de los vídeos anteriores, su momia podría haber sido transportada y cambiada de lugar durante el reinado de Tutankamón y enterrada en la KV 55 del Valle de los Reyes. Es por eso que se cree que la momia que contiene este ataúd tan misterioso del que hemos hablado en ese otro vídeo, te voy a dejar por ahí el enlace para que lo veas, podría ser Aketatón, aunque no deja de ser una posibilidad, no está comprobado al 100%, porque en egiptología rara vez se puede comprobar las cosas al 100%. Seguramente Akenatón, antes de su muerte, ya estaba preocupado por lo que sucedería con todas las reformas que él había establecido después de su defunción, porque de algún modo cuando un gobernante, cuando un líder político realiza tantos cambios, luego, para cerciorarse de que posteriormente estos cambios se van a continuar, pues necesita dejarlo todo muy bien hilado, ¿no? Y muy reforzado. Razón de ello podría ser que nombrara como sucesor a Esmencarre. Digamos que después de Akenatón, y de esto vamos a hablar más profundamente en un vídeo futuro, hay dos gobernantes entre él y Tutankamón, que es muy bien conocido, ¿verdad? Estos dos gobernantes, que durante un tiempo en egiptología se creyeron que eran el mismo, pero luego resulta que no, son Esmencarre y Nefer-Neferuatón. Con respecto a esto, también hubo hipótesis que decían que a lo mejor Esmencarra podría ser Nefertiti, pero probablemente no, probablemente sea un hombre, pero ese otro faraón, Nefer-Neferuatón, sí que es posible que fuera Nefertiti. Aquí hay un montón de misterios más, te digo que ya esto lo vamos a comenzar a comentar en un vídeo futuro cuando regrese de excavar en Egipto en primavera, pero sí, tenemos dos reinados muy cortos antes de llegar al reinado de Tutankamón. Finalmente, podemos adelantar que parece ser que la prohibición del culto a Amón desapareció con la muerte de Akenatón. Hay algunas inscripciones en tumbas en Tebas que hacen referencia a que con Esmencarra ya se habría retomado el culto a Amón, aunque todavía permaneciera el culto a Atón y siguiera viva la ciudad de Aketatón. Y finalmente fue con Tutankamón, lo que él deja muy claro en su estela de la restauración, cuando ya se abolió el culto a Atón, se prohibió, se intentó eliminar las reformas de Akenatón para regresar a la tradición egipcia, ¿no? Aunque fue esto continuado posteriormente con Ay y sobre todo con Horemheb, que fue el que definitivamente ya dio por terminada la vida de la ciudad de Aketatón. Profundizaremos más en el problema sucesorio de Akenatón un poco más adelante. La razón de la muerte de Akenatón también es misterio. Como siempre digo, es muy difícil poder decir la razón de la muerte de una momia, a no ser que sea algo súper evidente, ¿no? Es muy difícil saber si puede ser de muerte natural, por alguna enfermedad, por envenenamiento, es muy complicado. Y también el tema de los análisis de ADN, cuando en los documentales, ¿no?, como que se da a entender que es algo súper riguroso, en realidad los análisis de ADN, sobre todo de momias tan antiguas, no es algo tan riguroso como cuando tú vas a comprobar que tu padre realmente es tu padre. No es algo tan fácil, se pueden contaminar las muestras fácilmente y dar resultados erróneos. Es el problema de la ciencia y también parte de su encanto, ¿no? Espero que te haya gustado este vídeo y que hayas aprendido algo nuevo de Akenatón. Dímelo ahí abajo. Recuerda que puedes aprender más sobre el reino nuevo egipcio con este nuevo curso en academiadeegiptología.com y nos vemos próximamente en el siguiente vídeo. Irek Herunefer Ankh Ucha Senep.